Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Incomex. Mi nombre es Saúl Ramírez y el día de hoy estamos con Iván Curiel, él es socio de la firma TP Legal. Y bueno, con él vamos a hablar de un tema que ha cobrado relevancia en los últimos días y que es importante que las empresas, sobre todo las que tienen operaciones de comercio exterior, tengan en cuenta permanentemente. Y lo vamos a llamar de esta manera. Ahorita Iván me dirá si estoy bien o mal, pero es una especie, digamos, de compensación de la baja recaudación de ISR que ha reportado la autoridad con una eficiencia muy marcada en la recaudación de impuestos al comercio exterior e importaciones y también lo que tiene que ver con impuesto al valor agregado. Y bueno, pues a Iván ya lo conocen ustedes, ha participado en nuestro programa anual de capacitación en línea como experto en derecho fiscal, en temas de comercio exterior y en derecho administrativo. Iván, pues bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Y bueno, me gustaría empezar con un dato, justamente ejemplificando lo que comentaba en la introducción. Según la Secretaría de Hacienda, hay una disminución en la recaudación del 6.2% de ISR en el primer semestre del 2026, comparado obviamente con el mismo periodo del año anterior, lo que al parecer, según los datos, es el quinto decremento en la recaudación en 20 años. O sea, es una cifra importante. El ISR, pues como sabemos, es la columna vertebral del presupuesto público para temas de infraestructura, salud, seguridad, etcétera. Pero al mismo tiempo, dice Hacienda, que ha visto o se ha beneficiado con un incremento en ingresos por importaciones, por IVA y por IEPS. También tenemos un comunicado de la ANAM, Iván, en donde comentan que la recaudación en junio incrementó el 8.7% respecto a junio del año anterior, precisamente por eficiencia en operación aduanera. ¿Qué nos dice esta baja en ISR que menciona la autoridad frente al incremento en otro tipo de recaudaciones al comercio exterior? Fíjate qué interesante pregunta, Saúl. La verdad de las cosas es que a mí también me sorprendió ese desplegado o esa publicación que hizo la autoridad en torno al reconocimiento de la baja recaudatoria, porque es cierto, por lo menos en los últimos 5 años yo no había visto una recaudación a la baja, sino siempre ha sido a la alta o al alza. Pues, ¿a qué me refiero? Por citar un ejemplo, para la recaudación efectiva que se preveía para este 2026 y tomando como base la ley de ingresos de la federación, incluso el presupuesto de egresos del gobierno federal, pues se prevé una recaudación efectiva superior al 4.6% a lo recaudado el año inmediato anterior, y que en el primer semestre no se estén logrando esas metas, pues sí es un factor en el que tenemos que poner especial cuidado y sobre todo atención o conocer con detalle a qué se debe esa baja recaudación. El año pasado sí fue un año crítico, sí fue un año complejo para todos. ¿A qué me refiero? El impuesto sobre la renta es un impuesto de naturaleza anual. Si bien es cierto, ahorita en 2026, en marzo, las personas morales están declarando sus ingresos tributarios por concepto de renta, lo es por lo que recibieron el año inmediato anterior. Insisto, porque el ISR es un impuesto de naturaleza anual. No precisamente está reflejando cómo les está yendo este año, a diferencia del IVA o el IEPS, que son impuestos indirectos, pero estos son de naturaleza mensual y no precisamente se calculan o se tabulan conforme a un año calendario, sino que son cada mes efectivo, y eso sí es factible que los puedas ir conociendo o documentando o calculando mientras va transcurriendo el plazo o los tiempos actuales, no precisamente remitiéndolos al año inmediato anterior. No sé si me explico en esta parte, Sí. porque es importante. Entonces, tratándose de importación de bienes y servicios, pues no me extraña que esté a la alza este ejercicio fiscal o este 2026. En principio, pues porque acabamos de venir de un mundial de fútbol donde fuimos sede. Eso invariablemente te tiene que rebotar o te tiene que impactar
en la economía diaria o en el consumo diario. ¿Por qué? Por la naturaleza propia del evento. Oye, las importaciones, caray, en Baja California somos uno de los lugares de la República donde más industria tenemos, incluso manufacturera de exportación, donde las importaciones están al orden del día. Son prácticamente el pan nuestro de todos los días, tratándose de importaciones. Entonces, creo que por eso no me extraña que no solamente se haya mantenido conforme a otros parámetros de consulta o equiparables, que no solo se haya mantenido el tema del IVA o del IEPS o de las importaciones, sino que haya incrementado este año por los factores que han influido. En el tema de ISR es difícil calcular lo que está pasando actualmente, no lo vamos a saber sino hasta 2027. El tabulador que tienes es principalmente de las empresas. Hay más de 7 millones de empresas contribuyentes en México y es donde se te da el feeling o la sensibilidad real de cómo está la recaudación, porque estos declaran sus ingresos y además son retenedores directos de sueldos y salarios con respecto de sus empleados. Entonces, quizá también un factor importante es la formalidad o el empleo formal en estas épocas, cómo se ha ido contabilizando o cómo se ha ido porcentuando para efectos de conocer en qué estado estamos, si ha incrementado o ha disminuido la formalidad, la informalidad y el desempleo. Entonces son muchos, muchos los factores que pueden influir. Por eso creo que la variación puede ser incluso hasta lógica, ¿no? Ok. Y en ese sentido, ¿compartes tú esta visión, digamos, general que hay sobre que hay una dependencia cada vez mayor de la recaudación, específicamente en temas de comercio exterior, en importaciones? ¿Cómo lo es? Yo creo que sí. Mira, en mi práctica profesional, yo me dedico al derecho fiscal y al derecho administrativo, y te podría decir, por lo menos en los últimos 3 años, el grueso de los servicios en los que yo he asesorado a mis clientes o incluso patrocinado juicios como abogado patrono, me refiero, representándolos ante instancias administrativas o jurisdiccionales, creo que el grueso o un alto porcentaje, te podría decir que un poco más del 80% han sido temas relacionados con el comercio exterior. Ok. Entonces, creo que primero la ubicación geográfica, como decía hace un momento, ese es un factor predominante o preponderante. ¿Por qué? Pues porque justamente Baja California y sobre todo Tijuana es el lugar de México que más industria manufacturera y de exportación tiene. Por consiguiente, los temas de comercio exterior van a predominar aquí. Y también creo que ha sido una práctica cada vez más recurrente por parte de la autoridad fiscal. A lo mejor me voy a aventurar a decírtelo así, creo que es el nicho actual de la autoridad fiscal para una recaudación más efectiva. El target. Exacto, creo que es el target. Oye, tengo creo que los últimos 3 años y he visto 2 o 3 auditorías fiscales en materia de ISR o IVA como las que comúnmente conocíamos, creo que son muchas. Y sin embargo, he visto un incremento superior al 100% año con año de las auditorías en materia de comercio exterior. Y estas suelen ser muy cuantiosas por el tema de anexo 24, control de inventarios, bill de materiales y demás. Creo que ahí encontró un nicho la autoridad y los créditos sí son sumamente cuantiosos. Entonces, pues por añadidura, ahí está tu recaudación. En ese sentido, Iván, si hablamos de la certificación IVA y EPS, hablando de qué es el nicho o el target, Ujú. pues la certificación IVA y EPS por autonomía se vuelve también, ahora sí que el centro del blanco también me imagino por temas de IVA. ¿Ves tú que haya perdido, que esté en riesgo la certificación como tal o que haya perdido relevancia para las empresas, suponiendo que si se endurece o si se elimina, que tocamos madera, pues va a representar como una recaudación extraordinaria para el fisco? Yo creo que sí, a pesar de que no tendría por qué vincularse, ¿no? Porque al final del día tú tienes un determinado plazo para que tus productos o tus insumos se encuentren temporalmente en el país y posteriormente retornarlos al extranjero a través de un producto terminado, donde eventualmente vas a tener pues una devolución del IVA, lo pagues o lo tengas en una certificación. Es decir, el IVA no tendría por qué tener una afectación si se hacen las cosas bien, con o sin certificación.
Sin embargo, en la práctica es diferente y creo que es muy atinada tu pregunta. Corre riesgo es que yo creo que lo que perdió fue el rumbo o la esencia de su creación. Esto data desde allá del año 2000, ¿qué? 2014, creo, cuando se empiezan a ver 2012 al 2014, cuando las empresas maquiladoras o manufactureras de exportación empiezan a vivir un viacrucis con sus devoluciones de IVA. El SAT estaba muy rígido en su postura y en sus criterios para efectos de la devolución, y el tema no era que te devolvieran el dinero, sino cuándo. Una revisión deficiente de tus operaciones de comercio exterior puede poner en riesgo la estabilidad fiscal y aduanera de tu empresa. Con el servicio de blindaje de iExport, obtienes un diagnóstico profundo y una revisión experta de tus procesos, documentos y controles internos. Detectamos inconsistencias, corregimos puntos críticos y te preparamos para enfrentar auditorías. De esta forma, tu empresa gana claridad, control y respaldo técnico frente a la autoridad. Contáctanos hoy mismo para operar con una estrategia preventiva que proteja tu operación. Visita nuestra página iexport.com. Al final del día, como establecía yo ahorita hace un momento, el IVA es un impuesto de naturaleza mensual, pues entonces se volvía un problema de flujo para las empresas que no estaban obteniendo sus devoluciones cotidianas. Entonces surge entonces, a lo mejor por un tema de, por unos pocos pagaron los más, porque sí había áreas de oportunidad en la maquila con respecto de las importaciones temporales. Había mucha mercancía que se quedaba en el país, se consumía en el país, se enajenaba en el país y sin embargo no se retornaba al extranjero. Empezó a darse una fractura en el sistema natural IMEX, en el sistema natural de importaciones temporales y exportación de producto terminado, y la figura de la maquila empezó a tener ciertas vicisitudes para efectos de su operación y sobre todo repercusiones fiscales. Entonces surgen las certificaciones. Pareciera entonces que si tengo una certificación AAA y no se diga AAA, pues yo ya estoy entonces del otro lado. Pero ahora se pierde esa esencia porque todo indica que si tienes una certificación hoy en día, pues eres más vulnerable a actos de fiscalización, a revisiones, a requerimientos excesivos, como aquellos que nos hacían cuando pedíamos la devolución de IVA, donde entonces pues ya no me satisface ese juego, tengo que buscar nuevas alternativas como empresa. No me conviene tener una certificación, mejor busco una fianza. Y esa vulnerabilidad viene porque ese IVA le interesa a la autoridad, por lo menos revisar. Por supuesto que le interesa porque es una recaudación inmediata. Correcto. Es una recaudación inmediata donde si el día de mañana te la devuelvo o vamos a ver el tipo de requerimiento que te voy a hacer en el proceso de devolución conforme al Código Fiscal de la Federación, donde quizá vamos a volver al viacrucis. Aquí lo que tenemos que buscar o lo que la empresa, lo que la industria busca es no quiero pagar el IVA. ¿Qué alternativas tengo? Certificación cada vez es más complejo. Fianza creo que es lo más viable, aunque implique una inversión anual de mi fianza. Es una inversión porque le voy a pagar a la fianzadora y no voy a recuperar ese dinero. Quizá para efectos de deducibilidad o ISR ya es otro juego contable, ¿no? O pago el IVA y solicito mis devoluciones, pero tengo un control de inventarios efectivo muy estructurado con el cual puedo demostrar toda la trazabilidad para no tener problemas con la autoridad. Entonces sí, creo que en el tema de certificación de IVA hay que cuidar mucho domicilio fiscal, hay que cuidar mucho control de inventarios y hay que cuidar mucho operación cotidiana de la empresa para acreditar que tengo la infraestructura, la materialidad para poder llevar a cabo las operaciones de maquila que tengo yo en mi empresa. ¿Qué otras acciones, además de lo que comentas del endurecimiento de las revisiones, qué otras acciones visualizas, Iván, que puedan endurecerse o implementarse en México precisamente para vigilar más las operaciones de comercio exterior y pues si se detectan omisiones o irregularidades, pues al final recaudar más, que es la tarea de la autoridad fiscal, ¿no? Más que acciones, yo creo que son modalidades. Cada vez la autoridad está entendiendo mejor sus formas y sobre todo está potencializando sus revisiones. No sé, por citarte un ejemplo,
de 6 meses para acá, o vamos a decir, no más de un año a la fecha, una modalidad que nos ha empezado a dar cierto dolor de cabeza es que en las revisiones de comercio exterior, la autoridad ya está cuestionando materialidad, trazabilidad de operaciones, sobre todo en temas, por citarte un ejemplo, de pedimentos virtuales. Hay transferencia de mercancía entre empresas con programa IMEX aquí en México, o un tema de desperdicios incluso, donde hago mis transferencias a través de operaciones virtuales y con independencia de que tengas tu pedimento, sobre todo comercio exterior finalmente, o factura, lo que la autoridad ahora te está cuestionando es, dime si hay materialidad y si no se trató de una operación simulada. Ujú. Es decir, tienes todos tus transportes documentados, tus bitácoras de entrada en almacén, tus operaciones documentadas a través de contrato con la empresa transportista, tus facturas emitidas que coincidan con bancos, es decir, ya tienes toda una infraestructura de materialidad que hasta en comercio exterior estás teniendo que acreditar. Entonces, ese es un tema relevante porque sí hay áreas de oportunidad en la empresa, sí hay áreas de oportunidad en la industria, y como son operaciones que datan desde hace 5 años a la fecha, por lo menos lo que te pueden revisar, pues imagínate encontrar toda esa documentación de aquel entonces. Entonces, o armarla, ¿no? Armarla, hablar con tu proveedor. Oye, recordarás que en el año 2023 llevamos a cabo estas operaciones. Tendrás el contrato, hay que darle fecha cierta. Es decir, se empieza a dar una bola de nieve un poco más extensa y sobre todo más crítica para efecto de poder dar una buena asesoría desde el inicio de la auditoría hasta su conclusión, pues para efectos de evitar a toda costa un juicio o un crédito fiscal cuantioso. Entonces, creo que son modalidades que se están dando. La autoridad sigue cuestionando mucho el control de inventarios, el anexo 24, que coincida íntimamente con el bill de materiales, cuestiona mucho fraccionados, cuestiona mucho el retorno oportuno. Entonces, te puede llegar a desconocer una operación por una mala interpretación o a desconocerte todo tu anexo 24 y por consiguiente generarte un crédito fiscal mucho, muy elevado, donde incluso pues te estén cobrando la imposibilidad material, que es lo más caro del crédito fiscal. Muy bien. Iván, pues para ir concluyendo y regresándonos un poco a la idea principal, ¿consideras tú que sí hay una lógica como la que planteaba al principio o que todavía no? En este sentido de, digo, si me pongo en el papel de la autoridad, estoy recaudando menos ISR al parecer, voy a buscar por otro lado y voy a construir este nicho, como decías, en el comercio exterior. ¿Te dan, digamos, la práctica, la experiencia y los datos para concluir eso? Definitivamente sí, yo creo que con ciertos matices. O sea, tampoco vamos a estigmatizar al fisco por previendo. La mula no era arisca, Claro. amigo, la hicieron, ¿no? Luego entonces significa que si tienes una baja recaudación, pero sigues en tu proyecto ambicioso de recaudar un 10%, un 4.6% más que el año pasado, y tus ingresos tributarios son 10% más de los ingresos tributarios del año pasado, pues ahora sí que si camina como pato y nada como pato es pato. ¿Eso qué significa? Que invariablemente la autoridad va a buscar nuevas herramientas. Y definitivamente creo que el nicho hoy en día está en operaciones de comercio exterior y por consiguiente, por simple lógica, nos va a terminar afectando principalmente Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, ¿no? Que son los lugares o los estados de la República en que más entidades de maquila o de manufactura y de exportación se concentran, siendo Tijuana la que más industria tiene en todo el país. Entonces sí creo que va a continuar a la alza. Es más, yo preveo, esa es una posición muy, muy particular. No intento ni generar miedo, ni suspicacia, ni mucho menos, pero sí creo que este segundo semestre va a marcar mucho los parámetros de cómo viene el 2027 y sobre todo, pues cómo le van a hacer para darle la vuelta a esa falta de recaudación de la que hablábamos al inicio. Iván, pues si nos ayudas con tus datos de contacto para que puedan buscarte las empresas interesadas, por favor.
Con mucho gusto, estamos muy céntricos, estamos ubicados aquí en la zona Río, en el edificio Platino. Nuestro domicilio creo que aparece incluso aquí en pantalla. Mi correo electrónico es icuriel@tplegal.net y latina mi apellido Curiel con C de casa, todo junto, @tplegal.net. Teléfono o contacto 664-634-2808, donde con mucho gusto podemos asistirlos en cualquier tema de interés y que por supuesto se relacione con la plática de hoy. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todas las personas que han seguido esta entrevista. Recuerden, es muy importante lo que aquí se ha platicado. Como dice Iván, no se trata de estigmatizar a la autoridad fiscal, simplemente pues es su responsabilidad y es para lo que está creada la institución. Y pues los invitamos a que compartan este contenido si les pareció útil y de interés con colegas, compañeros de trabajo. Yo soy Saúl Ramírez, los invitamos también a seguir nuestras redes sociales, @Incomexnacional, y a suscribirse a este canal de YouTube para que les lleguen todas las notificaciones del nuevo contenido. Hasta la próxima, muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.